Mi nombre es Ever Domínguez de Librería Caminante. El día de hoy, martes 12 de enero del 2021, tenemos una charla muy interesante. A, a un día, exactamente, se cumplen 140 años de la defensa de Lima, y para lo cual hemos invitado a Marco Antonio Capristán, cual es un capacitador, conferencista en diferentes Centro de Estudios Superiores, autor del libro Pinceladas Limeñas, colaborador del Diario del Comercio durante 14 años, ¿no? Para este evento que le hemos titulado El Centro Histórico y los Recuerdos de la Defensa de Lima durante la Guerra con Chile. Bueno, le damos la bienvenida a Marco Antonio Capristán. Buenas noches, Marco Antonio. Marco Antonio, tu audio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación a nivel caminante, a mi amigo Ever también. Y bueno, vamos hoy día justamente conmemorando 140 años de la heroica jornada de la defensa de Lima, y recordar algunos restos que han quedado en la ciudad, en el centro histórico de la ciudad, y otros podemos ver en un paseo que podemos hacer en cualquier momento. Estos lugares de Lima que nos recuerdan, porque tienen una relación con la defensa de la ciudad de Lima, que es un hecho que en verdad todos debemos recordar, valorar y apreciar, porque si bien no logramos un triunfo, una defensa no solamente del ejército que quedaba, de las diferentes campañas que había en la guerra con Chile, era una defensa de los ciudadanos, los estudiantes, los escolares, universitarios, profesionales, de todas las profesiones lucharon en esta defensa de Lima, y de esto nos ha quedado una huella que no debemos olvidar. Entonces, vamos a empezar con la exposición. Entonces, a ver, comenzamos con esta exposición que se llama justamente Recuerdos, Recuerdos de la defensa de Lima y el centro histórico. Recuerdos de la defensa de Lima hay en varias partes de Lima. Tenemos en Miraflores, en Chorrillos, en Barranco, en Surco. Tenemos los famosos parques reductos donde se fueron los enfrentamientos. Pero he querido, es bastante amplio, quizás en otro momento podamos hacer una exposición mayor hablando de todos los recuerdos que tenemos en todo Lima de la defensa de la ciudad. Pero vamos a hablar de lo que queda en el centro histórico, tanto de la defensa de la ciudad como de la resistencia cuando la ciudad fue ocupada por 3 años. Bueno, nuevamente mi agradecimiento a Librería Caminante que auspicia esta exposición, y gracias a ellos estoy aquí justamente, ¿no? Librería Caminante también vende el libro Pinceladas Limeñas, del cual soy autor. Si les interesa este libro, puede adquirirlo a través de Librería El Caminante. Bueno, comenzamos con esta imagen, que también fue en parte imagen de la publicidad de esta conferencia, y tiene como título El Fuerte Piérola. Explicamos algo brevemente para entender un poco el contexto de esta fotografía. La guerra con Chile empezó en 1839, ¿no? Cuando Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril. Comenzó una campaña naval, ¿no? Recordemos, el año 79, Miguel Grau, por varios meses, detuvo una posible invasión chilena hacia el territorio peruano. Combate de Iquique, combate de Angamos, son los dos combates principales de esta campaña naval. Primero, un triunfo peruano; el segundo, una derrota del Huáscar, la muerte de Grau y la captura de este barco emblemático peruano. Ahí inmediatamente Chile comenzó, ya sin la defensa de Grau que imposibilitaba la ocupación del territorio peruano, comenzó la ocupación del territorio. Y viene la campaña terrestre, que tiene varias batallas también, ¿no? San Francisco, Alto de la Alianza y la batalla de Tarapacá, donde destaca valerosamente, entre muchos soldados peruanos también, Andrés Sabino Cáceres. Fue un triunfo peruano. El primer triunfo peruano en tierra fue el de Cáceres en Tarapacá, como el naval había sido Iquique, ¿no? Y si bien ganamos en Tarapacá, las fuerzas chilenas eran mucho mayores, con mayor potencia bélica, y Perú tuvo que retroceder. ¿Hasta dónde? Hasta Tacna y Arica. Va a venir la batalla del Alto de la Alianza, el año 80, el año siguiente, y la batalla de Arica, donde va a destacar Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, entre muchos peruanos que van a morir en el Morro sin rendirse. El año 80, Perú pierde Arica, ya había perdido Tarapacá al abandonarlo, y era prácticamente, Chile esperaba que Perú se rindiera, pero el Perú decidió seguir peleando. Es así como Chile decide, y yo he hablado con algunos historiadores chilenos, y dicen que ellos pensaban que la guerra se acababa ahí,
pero al ver que Perú tenía intención de seguir defendiendo su territorio, entonces surgió la idea de tomar la ciudad de Lima, algo que ellos jamás se pudieron imaginar, pero las condiciones para ellos eran favorables para que ocurra esto. Y se produce el cruce por Arequipa y la invasión hacia Lima. ¿Qué pasaba? Y esto es algo que acá viene el primer error que va a provocar nuestra futura derrota. Usualmente los chilenos, cuando iban a atacar un punto determinado, atacaban por el norte. Por ejemplo, ¿no? Para tomar Arica, primero desembarcaron en Tacna. Para tomar Tacna y bajar hacia el sur para atacar a la ciudad de Arica, ¿no? Entonces, en rodearla, mientras tropas iban por el sur, desembarcaban en el norte, en el caso de la batalla de Arica en Tacna, en la batalla del Alto de la Alianza, y van bajando hacia el sur para tomar la ciudad, rodear la ciudad. Entonces, eso había pasado también en la campaña de Tarapacá y pasó en la campaña de Arica. Entonces, había la gran duda en un inicio si no se embarcarían para atacar Lima en Ancón o en Lurín, ¿correcto? Entonces, los militares más expertos de la época dijeron al presidente en ese momento, al presidente Nicolás de Piérola, que por las posibilidades geográficas y el espacio geográfico va a desembarcar, lo más seguro es que se embarcaran no por el norte, sino por el sur. Pero Piérola terco, el presidente Piérola, decía, siempre Chile ataca por el norte, preparemos por el norte, pero los chilenos dijeron, no, las posibilidades más fáciles para ellos es venir por el sur. ¿Y qué hace Piérola? Manda hacer en el Cerro San Cristóbal, hacer este camino que muchos han logrado, suben a veces en Semana Santa, este camino que bordea el cerro y llega hasta la cima, donde está la cruz. Bueno, van a hacer este camino, ¿no? Para en la cima del Cerro San Cristóbal poner estos cañones que ustedes ven en la imagen, ¿correcto? Que van a apuntar hacia el norte, para que en caso de los chinos vengan por el norte, desde ahí atacarlos. Se perdió tiempo en hacer este camino y en prácticamente aplanar la cima del cerro. Poner esos cañones costó dinero y tiempo. Aparte, los militares experimentados de la época decían que desde esta altura dispararle a un ejército era prácticamente absurdo, porque podía caerle a cualquier habitante de la ciudad. Pero está la imagen del fuerte Piérola que inauguró Piérola con gran bomba meses antes de la campaña de Lima, ¿no? Ahí vemos en esta imagen los cañones que se colocaron, vemos ahí al costado las balas, vemos a algunos de los encargados de este fuerte Piérola. Ahí se ve en la parte casi central de la foto, se ve un círculo, esa es la Plaza de Toros de Hacho, ¿no? El puente Balta, vemos ahí cruzando el río. Entonces, esperando un posible ataque chileno por el norte, que nunca se dio, porque los chinos van a desembarcar en Carayacu, lo que actualmente es la playa de Embajadores en el sur, y van a ir por el sur. O sea, este fuerte fue hecho de una manera, o sea, por gusto, en forma absurda, a pesar de la recomendación que habían dado los militares de que no se hiciera, no se perdiera tiempo, ¿no? Bueno, les cuento después que luego de la ocupación de Lima, los chinos van a subir acá y lo van a volar todo esto, lo van a destruir, este fuerte, ¿no? Entonces, muy bien, entonces la cima del Cerro de Cristóbal nos recuerda este fuerte, ¿no? Bueno, actualmente ahí está la cruz del Cerro de Cristóbal, ahí siempre ha habido una cruz, ¿no? Desde la época virreinal, acá hubo una cruz de madera, después una cruz de fierro, y desde 1928 está esta cruz del Cerro de Cristóbal, que es la cruz que se puede ver de noche iluminada de todo Lima, ¿no? Entonces, pero si bien en esa época había una cruz más pequeña, la zona aplanada del cerro y el camino se hizo meses antes de la ocupación de Lima, ¿no? Ahí vemos esta parte, vemos el Cerro San Cristóbal, la parte está aplanada de la cima del cerro, que se hizo para hacer el fuerte Piérola, con ese nombre pomposo, se hizo este fuerte que al final, como vamos a repetir, no tuvo ninguna utilidad ni ningún uso, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, el primer lugar que podemos recordarlo, previo a la ocupación. Bueno, acá tenemos la pastora de la exposición. Recordemos que cuando ya viene la ocupación de Lima, la defensa de Lima, hay dos batallas. El día 13, mañana lo recordamos, 140 años, la batalla de San Juan. Y el día 15, la batalla de Miraflores. Los ciudadanos, los limeños, para defender la ciudad, todos los peruanos que querían defender la ciudad, varias veces antes habían estado practicando tiro en un lugar de la ciudad. ¿En cuál? En un campo que estaba cerca a la espalda del Parque de la Exposición. Ese lugar actualmente es un parque público, que lleva el nombre de estos defensores que practicaban todas las tardes tiro y de ahí partieron rumbo a San Juan y Miraflores. ¿Quiénes son ellos?
la Reserva de Lima, la Reserva Militar de Lima. Gente como nosotros, algunos estudiantes, otros profesionales, personas, obreros, artesanos, que se juntaron para ahí partir a la defensa de la ciudad. En homenaje a este grupo de personas que en ese lugar se juntó para practicar tiro y prepararse para la defensa de la ciudad, se ha hecho un parque después, que es el Parque de la Reserva. El nombre Parque de la Reserva viene porque ahí se juntó la Reserva de Lima, y de ahí partieron justamente. Bueno, las batallas fueron bastante complejas, la derrota en San Juan fue muy cruenta, provocó la destrucción de Chorrillos y Barranco, y 2 días después la batalla de Miraflores, una batalla en la cual los peruanos lucharon de una manera aguerrida, ¿no? Pero la superioridad de un ejército muy fuerte que venía de pelear varias batallas, un ejército profesional contra ciudadanos prácticamente civiles, con poco armamento. El triunfo, por más heroísmo que hubiera, la superioridad militar del ejército chileno venció al ejército peruano, ¿no? ¿Qué pasaba en este lugar? ¿Este lugar cuál es? Es el Parque de la Exposición. Capaz pueden ver ustedes, vamos a tratar de indicar algunos sitios. Acá se ve vemos aquí el Museo de Arte actual Mali, lo vemos aquí. Y este lugar era en ese momento, que en esa época había sido pues, el principal edificio de la Gran Exposición Nacional de 1832, se había convertido en un hospital, el Hospital de Sangre. Entonces los heridos en Miraflores eran traídos por ferrocarril. Había un ferrocarril, el ferrocarril Lima-Chorrillos, que iba por actualmente la vía expresa. Entonces los heridos eran traídos inmediatamente por el ferrocarril, lo que sea de la vía expresa ahora, al Hospital de Sangre, que estaba ubicado en el Museo de Arte, Alto al Mali, y ahí algunos eran curados y regresaban para seguir peleando, ¿correcto? Entonces aquí tenemos esa zona. Vemos esta gran explanada. ¿Qué cosa es? Actualmente sería el Paseo de la República. Aquí empezaba Lima, porque aquí, por el camino, lo que antes sería vía expresa, no había pura chacra, hasta Miraflores. Entonces, de Miraflores hasta este punto, prácticamente acá empezaba la ciudad de Lima. Entonces, vemos esta explanada que también se pasó a la República. Vemos ahí un monumento, ese monumento es el monumento a Cristóbal Colón, que estaba ubicado en esa época, en ese lugar. Y vemos al costado unas portadas, que eran la antigua portada del Parque de la Exposición, ¿no? Para darnos una idea, más o menos, donde está esa portada actualmente se encuentra el Museo de Arte Italiano, para darnos una idea de dónde estamos ubicados. Entonces, otro lugar que nos recuerda la defensa de Lima es el Museo de Arte, que fue usado en esa época como hospital de sangre y hospital para los heridos de las batallas de San Juan y Miraflores, que eran traídos por el ferrocarril, que ya ahí estaba, justamente su estación estaba muy cerquita de ahí, y eran llevados al hospital, y como les cuento, algunos eran curados y regresaban para seguir combatiendo, ¿no? Muy bien, entonces, lamentablemente, como ya les cuento, fuimos derrotados en las 2 batallas, y el ejército chileno destruyó pues Miraflores. Había destruido ya antes Chorrillos y Barranco, y destruye Miraflores. Era inminente lo que se hablaba de una destrucción de Lima. Ya vamos a ver un ratito más por qué Lima no fue destruida. No fue destruida como Chorrillos, Barranco y Miraflores, en el sentido de que fue incendiada, pero sí iba a ser saqueada, ¿no? Entonces, vamos acá. Esta fotografía es el mismo lugar que vimos un momento. Pero ¿qué vemos ahí? Las tropas chilenas. Después del triunfo en Miraflores, los chilenos avanzan por este largo camino que había, ¿no? Que actualmente se pasó a la República, o sea, la vía expresa, que en esa época obviamente no estaba hundida como ahora, no era un camino largo, y llegaron a este punto, al punto de lo que entonces sería el paseo de los héroes navales, ¿no? No se ve a la izquierda de la fotografía, estaría Colón ahí, pero no se ve por la fotografía. Esta fotografía es del archivo chileno, el Museo Histórico Nacional de Chile. Ahí vemos no se ve por la fotografía, no nos permite ver al fondo el Museo de Arte, no se ve, pero se ve la portada que les comenté hace un momento. Están las tropas ahí, llegaron a Lima. ¿Qué están esperando? Una vez que llegaron a Lima, piden que el alcalde de la ciudad venga a entregarles la ciudad. ¿Quién es el alcalde de la ciudad? Rufino Echenique. Algunos conocemos ese nombre porque hay un jirón, Rufino Echenique. Bueno, Rufino Echenique era el alcalde de la ciudad de Lima, ¿no? Y fue solicitado que venga a entregarles oficialmente la ciudad a las tropas chilenas, ¿no? Qué complicado debe haber sido para Rufino Echenique esa labor, ¿no? Bueno, él fue hasta ese lugar y entregó la ciudad a los chilenos. Algunos consideran que hizo mal, otros consideran que actuó inadecuadamente. Hay que entender a veces las cosas en su momento. Tenía otra opción
Rufino Chinique entregar la ciudad, es complicado. Bueno, la cosa es que él entrega la ciudad, o lo que sí hay que decir en su favor, es que él, a pesar de ser destituido como alcalde, siguió gobernando, ¿no? En la sombra, se puede decir, de alguna manera, y dirigiendo la resistencia de los limeños hacia la invasión chilena, ¿no? De los limeños hacia la invasión chilena. Muy bien, entonces aquí comienza el avance chileno para tomar la capital. Entonces, este lugar, el Paseo de la República, ¿no? Que ahora es este lugar que nosotros conocemos, ¿no? Ahí vemos el Paseo de los Héroes Navales frente al Monumento a Grau, frente al Palacio de Justicia, ¿no? Este espacio es el mismo que acabamos de ver en la fotografía, ¿no? El lugar donde los chilenos van a esperar la entrega de la ciudad. Una vez que se entrega la ciudad, comienza su avance. Marco Antonio, Perdón, Marco Antonio, una consulta. ¿Es Rufino Torrico o Echenique? Perdón, Rufino Torrico, pero estoy hablando un error, está bien, perdón. Sí. Rufino Torrico, perdón, hay un error. Rufino Torrico, gracias por la aclaración. Un lapsus. Puso que el nombre del jirón, como comenté. Muy bien, entonces estamos aquí en este espacio y acá comenzó el avance chileno. Van a entrar por General Unión y van a llegar hasta la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Seguimos por aquí. Acá está una imagen de los años de fines del siglo pasado, que nos muestra cómo era el Museo de Arte, o Palacio de la Exposición, que como se llamaba originalmente, y que fue usado como hospital en esos años, ¿no? Después este lugar va a ser saqueado, va a ser usado, tanto este edificio como el Parque de la Exposición, va a ser usado como cuartel por las tropas chilenas, y va a haber un saqueo de obras de arte. Algo que estaba aquí que fue robado fue, por ejemplo, el famoso cuadro de los funerales de Atahualpa, de Luis Montero. El cuadro que ahora cuando uno va al segundo piso del Mali, es prácticamente una de las joyas principales de este museo, fue llevado a Chile, ¿no? Ese cuadro fue lo primero que Chile devolvió después de la guerra. Gracias a Ricardo Palma, que insistió, y este cuadro fue devuelto, ¿no? Pero otras obras de arte como esculturas, algunos cuadros más y libros, algunos fueron devueltos y otros no. Entonces fue saqueado este edificio, igual que el Parque de la Exposición. Hay otra fotografía más, ya una imagen moderna, ¿no? Es una imagen antigua y una imagen moderna de cómo se encuentra ahora el Mali, que es un centro cultural muy importante acá en Lima, ¿no? Otro lugar que nos recuerda, cuando pasemos por ahí, nosotros tenemos que admirar este edificio por su belleza arquitectónica, admirarlo porque fue el principal edificio de la Gran Exposición de Lima en 1872, que también fue un lugar donde muchos peruanos murieron heridos aquí o se recuperaron para seguir peleando durante la guerra con Chile. Bueno, si entramos, vamos por el Paseo de la República y avanzamos por General Unión, quizás algunos van entrando a la cuadra 11 de General Unión. Actualmente hay un centro comercial ahí, Centro Lima, ¿no? Hay un centro comercial Centro Lima. Ya, donde está Centro Lima, actualmente había un colegio, era el Colegio Belén. Ya era un colegio de la Orden de los Sagrados Corazones, ya, que eran unas madres de origen francés, ¿no? Y este Colegio Belén mayormente educaba a hijos de franceses en el Perú o descendientes familiares de ellos, ¿no? Estaba en toda esa cuadra que normalmente es el Centro Lima, ¿no? Bueno, este lugar fue un lugar importante previa a la ocupación. Cuando ya se supo de la derrota en Miraflores, muchas familias comenzaron a tratar de buscar un lugar para poder esconderse, porque se pensaba que Lima iba a ser destruida igual que fue destruido Miraflores, Chorrillos y Barranco. Y este colegio, bajo la bandera francesa, muchas familias se fueron a este colegio y fueron recibidos por la directora de este colegio, la madre Piaget, ¿no? La madre Piaget recibió a la mayoría de exalumnas y alumnas del colegio con sus familias y las cobijó en este lugar. Acá viene la historia de que ella va a hablar con el almirante francés Berganze du Petitoir para que él abogara contra las tropas chilenas, con las tropas chilenas para que Lima no sea destruida, ¿no? Acá se juntan una serie de hechos un poco que hay mucha controversia, ¿no? Se dice que Petitoir fue a defender Lima, otros dicen que no, defendía más que nada los intereses de extranjeros en la ciudad, ¿no? Otros dicen que fue no a amenazar a los chilenos, ¿no? Fue prácticamente a negociar y a pedirles por favor que lo hicieran. Hay mucha controversia sobre eso. No hay testigos que estuvieran en ese momento en la reunión. Los que hay son chilenos y dan su versión de los hechos. Lo que sí no podemos negar es que la gestión de Petitoir
evitó, sea cual sea el motivo como lo hizo, que Lima sea destruida. Quizás los chilenos a darse cuenta de que había muchos ciudadanos extranjeros que no tenían nada que ver con la guerra, ya, y hicieron que se echaran para atrás, porque la destrucción, el saqueo de Lima era muy probable. Entonces, la realidad de las cosas es que Petituar, su intervención, sea como haya sido, realmente, evitó una destrucción de Lima que era casi inminente. La madre de Planeta habló con él, hay muchos testimonios que sí, que ella solicitó a Petituar, pero eso está dentro de la tradición que se habla y que pues considera a la María Payet la salvadora de Lima, porque fue la que habló con Petituar, y a Petituar el salvador de Lima, porque fue el que habló con los chilenos, ¿no? Muy bien, entonces el Colegio Belén, donde está la María Payet, y donde muchos ciudadanos franceses se cobijaron, también algunos peruanos, ante la inminente destrucción de la ciudad, cosa que no fue, pero sí, como les digo, fue saqueada, ¿no? Entonces, este colegio, vamos avanzando por aquí. Acá está, Centro Lima, capaz algunos lo ubican, a un costado de la famosa y bella casa Palacio Rímac, que se encuentra también frente al Paseo de la República, ¿no? Entonces, en este lugar donde está Centro Lima, estaba el Colegio Belén. Y acá está la madre Piaget, el Marci Piaget, y Abel Bergance du Petituar. Hay un dato que hay que saber, ¿ya? El nombre real del militar francés es Abel. Su primer apellido es Bergance. Su segundo apellido es du Petituar. Y nosotros ese lo llamamos como Petituar simplemente, ¿no? Lo llamamos por la mitad de su segundo apellido, ¿no? Incluso la avenida Petituar también tiene un error ahí al nombrarse la avenida con ese nombre, cuando el nombre realmente es Bergance du Petituar. Bueno, están los dos que son considerados salvadores de Lima, ¿no? Y los dos tienen sus monumentos. Petituar, o Bergance du Petituar, lo tiene en la avenida que lleva su nombre, muy cerca al Parque de la Reserva, y la madre Pérez lo tiene en San Isidro, ¿no? Bueno, justamente estos dos personajes que en el a fines del siglo XIX, ya, perdón, del siglo XX, comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, eran considerados los grandes salvadores de Lima, llevaron a una antigua plaza limeña, la Plaza La Recoleta, pasar a llamarse la Plaza Francia, en homenaje a estos dos personajes que salvaron Lima, ¿no? Según lo que se cuenta siempre. Entonces, se trasladó a esta plaza un monumento, años después, año 1935. El año 1911 se le puso a esta plaza, Plaza Francia. Año 1935 se trajo a esta plaza un monumento, que era el Monumento de la Libertad, que estaba en Santa Beatriz y que fue el regalo de la colonia francesa al Perú por centenario de su independencia, fue traído a esta plaza. Y se colocaron en el año 1911 placas en homenajes a estos dos franceses que salvaron la ciudad, ¿no? Aquí tenemos la placa que está en la pared de lo que actualmente sería el Museo Josefina Ramos de Cots, el antiguo local de las librerías Estudio, los que tienen mi edad más o menos recordarán la librería Estudio que estuvo en esa esquina, Rufino Torrico con Camaná. Bueno, ahora es el Museo Josefina Ramos de Cots. Bueno, ahí está esta placa que señala que esta plaza se llama Plaza Francia y en homenaje a los franceses que lucharon por el Perú, entre ellos defendieron al Perú, Albert Bergance du Petituar, ¿no? Después se colocó esta placa a la hermana Marci Piaget, que se colocó al pie del monumento a la libertad, ¿no? Actualmente esa placa no está, se ha remodelado el monumento, ya la remodelación del monumento, la placa ha sido sacada por la municipalidad, seguramente la va a colocar pronto en un espacio de la plaza seguramente, ¿no? Entonces vemos acá, entonces esta plaza fue nombrada Plaza Francia, en cierta manera en homenaje a estos franceses que salvaron Lima, ¿no? Entonces esta Plaza Francia también nos recuerda hecho a personajes de la defensa de Lima. Avanzando por el jirón de la Unión, yéndonos hacia la Plaza San Martín, pasamos por este lugar, la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Lima. Esta compañía, en la época de la ocupación de Lima, no tenía su lugar acá, su espacio aquí estaba en otro sitio, estaba más o menos por la Jirón Moquegua. Pero esta compañía tuvo mucho que ver en la defensa de la ciudad. Hay días complicados que no se habla mucho en la historia, pero hay días asiagos y oscuros. Una vez nos enteramos el día 15 que habíamos sido derrotados en la batalla de Miraflores y que los chinos avanzaban hacia Lima, en Lima se armó el caos. Hubo saqueos, hubo disparos en la ciudad, ¿no?
El barrio chino de Lima fue saqueado porque se acusó a los chinos que habían colaborado con los chilenos, cosa que en parte era cierto. Recordemos que muchos chinos en esa época todavía estaban esclavizados de cierta manera en el Perú, y muchos, para lograr su libertad, habían ofrecido su colaboración al ejército chileno. Entonces algunos peruanos fueron al barrio chino a saquearlo y matar chinos acusándolos de haber sido colaboradores del ejército chileno, ¿no? Muchos de los que estaban en el barrio chino no tenían nada que ver con eso, pero se les acusó, ¿no? Entonces, ¿quién puso orden? Las compañías de bomberos. Las compañías de bomberos en Lima, la gran mayoría fueron creadas en 1866 para colaborar en la defensa de la ciudad cuando hubo el combate del 2 de mayo, el combate famoso que enfrentó a los chalacos limeños y al Perú contra España, que hizo un bombardeo al Callao. Bueno, estas compañías salvadoras, estas compañías de bomberos, salieron para poner orden. Entre ellas, la compañía Salvadora Lima, ya que puso orden en la ciudad, formó la famosa Guardia Urbana, una guardia mayormente formada por bomberos y extranjeros, que puso orden en la ciudad, la calmó a los ciudadanos, los llevó a sus casas, puso una especie de toque de queda para que la ciudad esté ordenada y esperar la inminente ocupación chilena, ¿no? Aquí tenemos, esta compañía tiene un pequeño museo. La compañía, para que es muy colaboradora, cuando se ha pedido a veces que lo muestra, no puede mostrar con tranquilidad porque hay cosas muy valiosas, pero tiene los libros de registros de la defensa de la ciudad, tiene algunos documentos de esa época, y también lo que vemos en la parte de fotografía inferior, vemos los cascos, ¿no? de la Guardia Urbana, que salió a defender la ciudad, a poner orden en la ciudad de Lima, esas varas con las cuales ponían orden, ¿no? Entonces, hay documentos interesantes en este museo sobre los días previos a la ocupación de Lima y lo que tuvo que hacer esta compañía de bomberos, igual que otras, para poner orden en Lima previo a la ocupación. Entonces, la compañía de bomberos Salvador de Lima, si bien no estuvo en ese lugar en esa época, tiene los documentos que nos recuerdan también hechos de la defensa de Lima. Bueno, el avance de los chilenos cruzaron lo que actualmente sería la Plaza San Martín, que en esa época era la estación de trenes de San Juan de Dios, entran a Región de la Unión, la cuadra 9, 8, y comienzan a avanzar por Región de la Unión, ¿no? Un acuerdo con Petituar, y que había llegado entre los peruanos y chilenos, era que los chilenos entraran sin hacer bulla, pacíficamente, sin hacer bulla, ¿no? Y eso es lo que muchos testigos hablan, que el ejército chileno avanzaba por Región de la Unión, avanzaba sin tocar instrumentos, ¿no? Sin hacer alardes de triunfo. Fue un acuerdo entre lo que se llegó entre Petituar y los negociadores a la hora de ocupar Lima, ¿no? Este es en la calle Mercaderes, que sería actualmente la cuadra 4 del Jirón de la Unión. Una imagen cómo se veía, ¿no? Los chilenos, cuando pasaron por este lugar rumbo a la Plaza Mayor, vieron estos balcones, vieron estos toldos, estas calles, y también las vieron así de vacías seguramente, porque muchos ciudadanos estaban en sus casas escondidos ante el temor de lo que podía pasar, y eso hay que entenderlo, ¿no? Incluso mucha gente había puesto en sus astas de banderas de varios países, para tratar de confundir y pensar que cada casa era una delegación, ¿no? de otro país, ¿no? Entonces, esta es una fotografía de esa época que nos muestra los chilenos, al avanzar hacia la Plaza Mayor, vieron esta imagen justamente, ¿no? Región de la Unión, esta foto, ya más moderna, es esta imagen, ¿no? Un Región de la Unión ya diferente, moderno. Esta imagen de los años 70 nos muestra un Región de la Unión con muchos carteles, muchas banderas, ¿no? Hoy el Región de la Unión sigue siendo un lugar interesante, con tiendas, ¿no? Muy transitado, ahora peatonalizado, capaz con menos carteles, pero un lugar central de Lima, ¿no? El Región de la Unión también es otro lugar que nos recuerda que por ahí entran los chilenos a la ocupación de Lima. Y esto no debe ser recordado, si bien es un hecho triste, un hecho que quizás no es grato para los limeños, que la ciudad fue ocupada, nos da enseñanzas, como todo hecho histórico nos da enseñanzas, y eso es lo que tenemos que entender siempre, ¿no? Enseñanzas de lo que quizás los errores podemos cometer en el aspecto político, en el aspecto social, y que debemos tener en cuenta para que el Perú sea un país mejor. Así como uno en la vida tiene errores y aprende de los errores, igualito. Este hecho no tenemos que verlo como revanchista, un hecho para resentimiento, sino como un hecho que muchos países les pasó. Hay países en Europa que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, y ahora son países que trabajan juntos, ¿no? Porque el Perú con Chile no lo puede hacer. Vamos, entonces ese es en la calle Mercader, la cuadra 4 de la Unión, en dos imágenes, una del pasado, las dos son del pasado, ¿no? Este es del siglo pasado y este es también del siglo XIX, este es del siglo XX, en los años 70, ¿no?
Mire, ya, la Plaza Mayor de Lima, la Plaza Mayor, cuando ve fotografía de la Plaza Mayor de Lima, ve imágenes distintas, ¿no? A veces ve un gran pampón, a veces ve imágenes de, por ejemplo, la ve con palmeras, otra vez con un emperador. ¿Qué plaza en la que vieron los chilenos? Fue justamente esta plaza, ¿no? Que estaba empedrada, con un jardín al medio de la pileta y con muchas esculturas, ¿no? Que uno puede pensar que se las llevaron, y no es así. No, no, no. Esto es, casi todas las que están acá en imagen, las esculturas que uno puede ver alrededor de la plaza, todas actualmente existen. Están ubicadas en varias partes de Lima, ¿no? Muy bien, después los chilenos van a ir, las tropas chilenas van a ir a lo que es la Universidad de San Marcos, que es donde se encuentra la casona de San Marcos, o el Centro Cultural de San Marcos, ¿no? La universidad se encuentra ahora en la ciudad universitaria, pero se encuentra actualmente el Centro Cultural, ahí era la universidad en esa época, ¿no? Y también, desgraciadamente, va a ser tomado, va a ser saqueado, ¿no? Y usado como caballerizas algunas áreas. Cuando acabó la guerra, la ocupación, muchos de estos edificios pues quedaron casi destruidos totalmente, ¿no? Otro lugar que también va a ser saqueado es este lugar. Esta imagen nos muestra, este edificio que está en primera plana, es la Facultad de Medicina de San Fernando, que es un edificio que venía de época virreinal, ¿no? Capaz si algunos no lo identifican, quizás al fondo ven la iglesia de Santa Ana, es la Plaza Italia, ¿no? La Plaza Italia o Santa Ana en los Barrios Altos, ¿no? Bueno, acá este edificio era la Facultad de Medicina de San Fernando, que también va a ser saqueado, ¿no? Los estudiantes de medicina tuvieron que estudiar en la casa de los profesores esos días, entre un alumno destacado que no pudo estudiar tranquilamente por la ocupación de Lima, fue Alcides Carrión, ¿no? Estudiante de medicina, que después de la guerra va a ser el que se inocule pues, el virus de la verruga, ¿no? Estudiantes de medicinas que tuvieron que, al estar su local ocupado y muchos de sus materiales de enseñanza también saqueados, estudian en la casa de los profesores y cada cierto tiempo variar el lugar para poder estudiar, ¿no? Entonces, este lugar, la plaza, este edificio ya no existe actualmente. En ese lugar se construyó después otro edificio que fue el Ministerio de Gobierno, algo así como el Ministerio del Interior actualmente, y después se construyó ahí un colegio, el Colegio Héroes del CENEPA. Lo pueden ver cuando vayan a la Plaza Italia de paseo. ¿Ya? También este lugar nos recuerda este hecho triste. Pero también así, en medio de la tristeza y en medio de los problemas que pueden surgir, también surgen personas valiosas que en cierta manera trataron de salvar el honor nacional, ¿no? Entre ellos tenemos a Francisco García Calderón, que en esa época era el presidente de la Corte Suprema y que era uno considerado un gran abogado de la época. El presidente del Perú en el momento de la derrota en la batalla de San Juan de Miraflores es Nicolás de Piérola, que después de esas derrotas huyó a la sierra, ¿no? Entonces los chilenos ya con Lima tomada pensaban que la guerra había terminado. Entonces invocan a que se forme un gobierno provisional que firme la paz con Chile. Y un grupo de notables de la ciudad de Lima, como era en esa época notable, un grupo de gente adinerada o política, se junta y nombra como presidente a García Calderón. Su casa se encontraba, más o menos, donde está el cartelito que vemos aquí en imagen, acá se encontraba su casa, ya en la calle La Amargura. Esta calle La Amargura es la calle que va, la calle Sigión Camaná, la cuadra que va hacia la iglesia de la Recoleta, ¿no? O la Plaza Francia. En esta calle de La Amargura vivía Francisco García Calderón. Y él él acepta formar este nuevo gobierno que va a negociar con Chile. Bueno, Chile le pide a García Calderón que firme la paz y que le sea territorio, le sea todo Tarapacá, le sea Tacna, Arica, algunas provincias más, y García Calderón no aceptó firmar nada, no aceptó entregar territorio, y eso provocó una rivalidad, un problema con los chilenos que querían firmar la paz ya, y eso provocó que él, con otros colaboradores, sean detenidos y llevados a Chile prisioneros. ¿Ya? Entonces él pudo haber firmado, como se firmaría después la paz, pero él no aceptó, y esto le costó. El presidente del Perú, en ese momento, el presidente interino del Perú, se ha llevado a Chile preso junto con sus principales colaboradores por no querer firmar la paz. Entonces el presidente, su casa se conserva, actualmente es un depósito. Sería bueno revalorar su casa, reconstruirla. O sea, la casa está ahí, está un poco dañada por las transformaciones del tiempo, pero sería bueno recordarlo a quien, en cierta manera, arriesgó su vida y también su patrimonio, y por no querer firmar la paz con Chile y consiguiendo territorio, ¿no? Su casa está ahí y la podemos ver.
Otro personaje es José Agustín de la Puente Cortés. Un personaje capaz poco conocido. Él era el director de la penitenciaría de Lima. ¿Qué es la penitenciaría de Lima? La cárcel de la ciudad de Lima. ¿Dónde se encontraba? En el paseo, actualmente Paseo de la República, frente a lo que sería actualmente el Palacio de Justicia. Al frente se encontraba esta inmensa cárcel construida por Ramón Castilla en 1861. Bueno, los chilenos toman la ciudad, nombran un nuevo alcalde y le dicen a De la Puente que él se quede como jefe de la cárcel. De la Puente no acepta, dice no, ya los chilenos han tomado la ciudad, toman el poder, toman el gobierno, bueno, pues que nombren ellos a su jefe de la cárcel. Los chilenos lo llamaron a él y prácticamente lo combinaron a que él dirigiera la cárcel. Él siguió, se insistió, a pesar de que su vida corría peligro, insistió en renunciar al cargo porque él no estaba dispuesto a aceptar las órdenes de un ejército invasor. Bueno, al final los chilenos tuvieron que negociar con él y él negoció de una manera digna, ¿no? Dijo que aceptaba el cargo siempre y cuando tuvieron una total autonomía, no existiera ningún mandato de parte de los chilenos hacia él, y que la bandera peruana siguiera flameando en el mástil de la penitenciaría, y que por ningún motivo pudieran entrar los chilenos a la cárcel, ¿no? Uno puede decir, ¿para qué van a entrar? Bueno, adentro había, pues, ustedes sabrán que cuando se hizo esta cárcel se hizo con el mayor lujo posible. Hasta los muebles fueron traídos de Europa, ¿no? Incluso había maquinarias para el trabajo para la enseñanza a los presos, ¿no? Entonces, los chilenos ni sacaron la bandera peruana, ni entraron a la cárcel, ni sacaron nada, ¿no? Entonces él aceptó ese cargo siempre y cuando tuviera una total autonomía y no aceptara órdenes de las tropas chilenas, ¿no? Entonces una forma de, también un personaje que poco conocido, pero que mostró dignidad, ¿no? Ante la invasión de la ciudad de Lima. Bueno, acá está, bueno, actualmente la penitenciaría ya no existe, en su lugar se encuentra el Hotel Sheraton y el Centro Cívico, ¿no? En ese lugar estuvo la penitenciaría de Lima, que fue demolida fue inaugurada en 1862 y demolida en 1961, cuando tenía 99 años de existencia en la cárcel. Bueno, otro lugar interesante que nos recuerda la ocupación de Lima es la antigua plazuela de la Salud. Actualmente capaz alguno no lo recuerda con ese nombre. En la época prehispánica, era un lugar de cruce de caminos, o cruce de Capañán, y también un lugar muy transitado en la época virreinal, porque por ahí estaba la salida hacia el Callao, la portada hacia el Callao, era un lugar muy transitado. En la época de la ocupación de Lima ya era un lugar más solitario, era prácticamente la salida de la ciudad. Entonces las tropas chilenas cuentan que en este lugar, la Plazuela de la Salud, ponían un vigía ahí para ver quién entraba y salía de la ciudad, por el camino de salida de la ciudad. Entonces ahí ponían vigilantes para ver quién entraba y salía, ¿no? Y revisar, porque había un control de la ciudad por parte del ejército chileno, ¿no? Bueno, esta Plaza de la Salud actualmente es la Plaza Federico Helguera. Para ubicarnos está en el cruce de Girón Quilca, que es la calle que se ve en la primera imagen, al pie de la imagen, y cruce con Rufino Torrico y con la avenida Wilson. Ahí está justamente esta antigua plazuela de la Salud, que actualmente es la Plaza Helguera. Bueno, en este lugar, como digo, era el fin de la ciudad, allá acababa la ciudad de Lima, por el lado oeste, ¿no? Por el lado oeste. Entonces, ¿qué pasaba? Cuentan que vigía que ponía acá chileno, aparecía muerto al día siguiente. Alguien del barrio, aprovechando la oscuridad, le disparaba y lo mataba, ¿no? Ponían a otros más o a dos más, aparecían muertos. Entonces, ante la indignación de los chilenos, por eso, se hizo una redada en el barrio, se capturó a varios peruanos y se decidió fusilarlos en compensación de los chilenos que habían muerto. Hubo una negociación, intervinieron embajadas extranjeras, delegaciones extranjeras para evitar que haya este fusilamiento de ciudadanos sin ninguna culpa. Incluso se iba a hacer la quinela, ¿no? Que era ponerse en fila y contar 5 y el quinto iba a ser fusilado, ¿no? Una especie de sorteo mortal. Al final se decidió que para compensar los muertos chilenos fuera fusilado una persona, que fue elegida y fue fusilada en una de las paredes de esta plazuela, ¿no? Entonces este ciudadano peruano murió fusilado injustamente para compensar las muertes de los que habían muerto, chilenos que habían muerto, que habían estado como vigías ahí, ¿no? En ese lugar, en el lugar donde fue fusilado este peruano,
se construía años después un edificio, pero el edificio, bueno, en la pared se puso una cruz. Años después la pared fue tumbada, se hizo un edificio, pero se siguió manteniendo la cruz en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando uno pase por ahí, bueno, creo que me han contado que últimamente la cruz la acaban de sacar, ojalá la repongan rápidamente. Pero cuando uno pasa por ahí, ve la cruz, y esa cruz nos recuerda a un fusilamiento de un patriota, de un peruano, de un limeño, que quizás no había cometido ningún delito, pero tuvo que pagar con su vida las muertes de los chilenos que habían estado como vigías en esa zona, ¿no? Esto nos muestra cómo había una resistencia de los limeños por esta ocupación, ¿no? Que no nos quedamos tranquilos, ¿no? Algo queríamos hacer para poder evitar esta situación. Bueno, entramos a un teatro Politeama. Capaz lo han escuchado ustedes en el colegio, ¿no? Este teatro famoso donde un día González Prada, indignado y molesto, dio un famoso discurso, bueno, lo mandó a leer a un estudiante, en el cual decía una famosa frase, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, por contarlo rápidamente ese hecho, ¿no? Que no es lo que queremos contar ahora, pero lo que tenemos que contar, que recuerden ustedes que cuando acaba la guerra con Chile, Tacna y Arica quedan en poder de Chile, y había haber un plebiscito para decidir quién se quedaba con las dos provincias, ¿no? Pero el acuerdo decía que el país que ganara iba a pagar al otro 3 millones de pesos, una cantidad fuerte para la época. Entonces había el peligro de que si Perú ganaba el plebiscito, no pudiera pagar este monto económico y perdiera las provincias, ¿no? Entonces los jóvenes de la época hacían eventos culturales para juntar fondos, para con ese dinero hacerlo el Estado para que pague, en caso de ganar el plebiscito, pague por las provincias, ¿no? Este hecho conmovió a González Prada, que dijo, ¿no? Los jóvenes quieren recuperar con el oro, o sea, con el dinero, lo que el viejo no supo conservar con el hierro, o sea, con las armas, ¿no? Por eso decía, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? Y lo dijo frente al presidente en ese momento, Cáceres y sus ministros, ¿no? Bueno, pues si este hecho ocurrió en este teatro, pero es un hecho importante de la Guerra del Pacífico, bueno, ya post-Guerra del Pacífico, lo que queremos contar es lo que pasó aquí. Se habla que en este teatro, que era uno de los más grandes de Lima, se logró permiso para que hubiera obras de teatro en la ciudad. Entonces, los limeños podían ir a ver obras de teatro en este lugar. Se logró que los gobernantes chilenos de la ciudad permitieran que hubiera obras de teatro aquí. Entonces, los pueblos se pusieron de acuerdo, lo que se habla, para llevar las armas que tuvieran en casa, que habían quedado de la defensa de Lima, porque habían quedado muchas armas en poder de los ciudadanos, sean llevadas al teatro en forma oculta y esconderlas abajo del escenario, para después esas armas ser llevadas a la sierra para continuar la resistencia que estaba haciendo Cáceres. Y se habla que los enemigos iban, ¿no?, a escuchar teatro, y algunos que llevaban alguna arma escondida la tiraba por debajo del escenario, y de esa manera se lograron juntar armas que fueron enviados después a la sierra, ¿no? Esto que se cuenta, que esto ocurría en el Teatro Politeama, ¿no? El Teatro Politeama ya no existe, tenemos imágenes hay pocas imágenes del Teatro Politeama, se habla que era muy grande, y vemos que era bastante grande. ¿Dónde está el Teatro Politeama? Acá está, a la altura de los Girones Lino, Cornejo y Azángaro, entre la Plaza San Martín, cerca de Plaza San Martín, y se puede decir en la Casona de San Marcos, Parque Universitario, ¿no? Ahí se encontraba este gran teatro, ¿no?, que ya fue demolido hace muchos años. Entonces, aquí ocurrió este hecho interesante, ¿no?, que se habla de que los peruanos entregaban las armas abajo del estrado para poder continuar con la resistencia, ¿no? Y finalmente, ya para acabar, ¿no?, como digo, esta puede ser más larga, pero estamos haciendo un pequeño resumen. Tenemos acá la iglesia de San Pedro de Lima. Acabada la batalla de Miraflores, uno de los que, bueno, en esa batalla murieron muchísimos muchos peruanos, muchos jóvenes. Entre ellos murieron, por ejemplo, el hijo del presidente, de quien va a ser presidente de Perú, Miguel Iglesias. Van a morir los dos hijos de Francisco Bolognesi, y entre muchos peruanos más. Y uno de los que lideraba la defensa de Lima, Andrés Sabino Cáceres, va a quedar herido, ¿no?, muy herido, pero va a ser traído al Hospital de Sangre, y ante la inminencia de la ocupación chilena, fue traído a la iglesia de San Pedro, donde los sacerdotes jesuitas que estaban aquí, el padre principal de esta orden, lo escondió en su cuarto, para evitar que los chilenos lo encuentren. Los chilenos fueron a buscarlo, porque una vez que ocuparon Lima, querían encontrar a Cáceres, para detenerlo y lo más posible fusilarlo. Pues fue escondido aquí,
¿no? Y unas semanas después ya recuperó sus heridas, Cáceres logró escapar de aquí para irse a la sierra y continuar la defensa de Lima durante el año 82 hasta parte del 83, ¿no? Y aquí tenemos la placa justamente que está de la iglesia. A su mano derecha hay una placa que nos recuerda que en ese lugar los padres jesuitas cobijaron y protegieron a Andrés Sabino Cáceres de una posible captura chilena, lo curaron de sus heridas y lo ayudaron para que siga a la sierra y siga luchando por el Perú. Quizás esta lucha de Cáceres por varios meses más cansó a los chilenos, ¿no? Logró mantener el honor nacional y también evitó que Perú entregara más territorio, ¿no? Es un hecho controversial, son hechos de la historia a veces que tienen varias aristas, pero que hemos tratado de resumir de alguna manera lo que en el centro histórico podemos encontrar como recuerdos de una etapa triste, pero parte de nuestra historia. Muchas gracias a todos por estar presente aquí, y de parte del Centro Cultural Pinceladas Limeñas, y también nuevamente mi agradecimiento a la librería El Caminante y a mi amigo Ever por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias por una excelente explicación referente a este hecho histórico de hace 140 años. Tengo algunas preguntas que me han escrito algunos por el WhatsApp y algunos comentarios me parece haber visto por el Facebook. En referente justo lo de la defensa de Lima, si bien la charla es el centro histórico, pero siempre quedan algunas dudas referente, a ver, si nos puedes aclarar, referente a Nicolás de Piérola. Si hay alguna explicación para esa defensa de Lima que él planteó, si hay alguna explicación coherente, qué es lo que quiso hacer. Porque a todas luces se veía que esa no era la salida correcta. ¿Qué pensaba Piérola? ¿O cuál Claro. fue su justificación para ese plan? Hay dos caminos para entender a Piérola, para entenderlo, tratar de ver qué pasaba. Para algunos era un traidor que estaba en cierta colaboración con los chilenos y lo hizo mal todo para, en cierta manera, ayudarlos a la ocupación de Lima, ¿no? O sea, jugó más a favor de los chilenos, ¿no? Que de defender al Perú realmente. Pero algunos lo consideran que sí, ¿no? Porque a veces no se entiende la manera tan absurda de hacer la defensa de Lima. Entonces, para algunos es un traidor que estaba colaborando con Chile desde ese momento, ¿no? Bueno, algunos sabrán que después de la guerra con Chile, él se va a residir a Chile, ¿no? Algo que es bastante extraño. Y para algunos, menos suspicaces, lo llaman pues un inecto o un terco, que simplemente se consideraba que sabía más que los demás, sabía más de técnicas militares que Cáceres y los Iglesias y muchos más. Él ya siempre, ya de tiempos anteriores, se había pues caracterizado por hacer revueltas, tomas de barcos, intentos de rebeliones, o sea, tenía un espíritu ya rebelde, revolucionario, ¿no? Entonces, para algunos es un inecto que no quiso hacer caso y por su terquedad nos llevó a la derrota, y algunos lo consideran que no, que era un traidor, ¿no? Lo que no podemos negar es que en gran medida la derrota de la campaña de Lima fue culpa en gran medida de sus decisiones, ¿no? Sea por incapaz, o sea por traidor, pero en gran medida fue por sus decisiones, ¿no? Hay otra consulta referente, no sé si, a ver si nos puedes aclarar, hay unas versiones que dicen que eh, en la Biblioteca Nacional o otras instituciones públicas había muchos tesoros y que fueron acogidos en la casa de Raimondi. Como él tenía ciudadanía extranjera, los chilenos no podían ingresar a su casa. ¿Esto es correcto? Sí, bueno, Raimondi realmente rescató varias cosas, ¿no? O sea, Raimondi rescató, eso es lo que se critica un poco a los encargados de la Biblioteca Nacional de la época, ¿no? Por ejemplo, a la Biblioteca de la Municipalidad de Lima porque estábamos sabiendo lo de la campaña de Lima y la batalla de Lima y la posible ocupación de Lima era algo posible varias semanas antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Raimondi puso varios libros de la Biblioteca Nacional, los puso a buen recaudo, igual que los libros de San Marcos. También se pusieron a buen recaudo muchos documentos de la Municipalidad de Lima, ¿no? La Biblioteca Nacional no se hizo eso, ¿no?
y se dejó prácticamente a merced de las tropas invasoras, ¿no? Entonces sí, Raimondi rescató varios libros que después devolvió, ¿no? Y también igual salvaron libros de la biblioteca municipal, ¿no? Los libros de Cabildo especialmente, ¿no? Pero la Biblioteca Nacional no se hizo nada, aunque se ha descubierto después que, si bien es cierto que la biblioteca fue saqueada por los chilenos, muchos libros también fueron, como se dice, río revuelto, ¿no? Muchos peruanos también colaboraron con ese saqueo, ¿no? Comprando algunos libros a los chilenos, ¿no? Y aprovechándose de las circunstancias, ¿no? Así que, sin quitarle mérito, o sea, sin quitarle la culpa del saqueo a los invasores, también hubo peruanos que participaron en ese saqueo, ¿no? Se han encontrado libros con el sello de la época en bibliotecas ciudadanos peruanos, ¿no? Después de muchos años, ¿no? Esas esculturas, eso habían pequeños esculturas que se encontraban en el parque de la reserva, que se llevaron los chilenos. ¿Eso actualmente están en Chile? ¿En qué sitio se encuentra? O sea, ¿conoces algo de ello? Bueno, no, Los perros, hay unos... el Parque Reserva no existía, ¿no? Lo que existía exactamente era el Parque de la No, Exposición, ¿no? Claro. claro, en el Bueno, parque de la sí, exposición, así. sí, sí. Habían varias esculturas de unos perros llamados los perros molosos, otras de algunos leones, ¿no? Que estaban ubicados cerca de los pabellones, algunas esculturas, ¿no? Bueno, todo eso fue llevado a Chile, ¿no? ¿Dónde están ubicadas? Algunas se sabe más o menos dónde están, otras deben estar en colecciones, en casas privadas, ¿no? Pero no, algunas sí se puede saber, ¿no? Otras, no, ¿no? O sea, quizás lo más llamativa es la escultura del Nike, de la victoria del 2 de mayo. Entonces sabrán ustedes que cuando fue traída al Perú el monumento del 2 de mayo, la Nike, que es la dama que está en la parte superior, ¿no? Se trajeron dos. Una que había sido hecho previamente y que el gobierno peruano no le gustó porque le parecía muy grande, y una más pequeña. A la hora de hacer el monumento se colocó la más pequeña y la grande, la versión Nike un poco más grande, se quedó en el Callao. Ahí fue encontrada por las tropas chilenas y llevado a Chile, ¿no? Y ahí se encuentra pues eso en Chile. Esta escultura se encuentra en Chile, ¿no? Entonces, bueno, es fácil ubicarla. Hay la idea de poder solicitarlas, ¿no? Algo que Perú podría reclamar porque tiene fundamentación con documentos de la compra de estas esculturas, ¿no? Pero algunas sí no se sabe su paradero, ¿no? Pueden estar en casas particulares y es un poco difícil lograr ubicarlas, ¿no? Me preguntan referente al reloj de Pedro Ruiz Gallo, Ya. que se lo quisieron, ¿qué pasó? Se lo quisieron llevar y al final, a ver, cuéntanos esa historia. Sí, no, el reloj, sí, hay un registro de cosas que son llevadas a Chile. En Chile se hacía un registro de lo que entraba al Perú, ¿no? Entraban esculturas que llegaban desde la ciudad de Lima hacia Valparaíso, ¿no? Hay un registro. Pero nunca hay un registro de que llegara el reloj de Pedro Ruiz Gallo. La historia dice así, pues, ¿no? Que Pedro Ruiz Gallo, al enterarse de que iba a la ocupación de la ciudad, fue y sacó unas piezas del reloj para utilizarlo, ¿no? Y parece que así fue, pues, porque los chilenos al final quisieron desarmarlo, hacerlo funcionar, y no funcionaba el reloj que había sido utilizado. Era un reloj muy grande, 6 metros de altura más o menos. Y ante la imposibilidad de arreglarlo, hacerlo funcionar, el reloj no fue llevado a Chile, fue vendido por partes, como fierro, ¿no? E incluso lo que quedó de la estructura fue después destruida, ¿no? O sea, el reloj nunca fue robado por los chilenos. Lo que fue destruido y vendido por partes, como fierro, ¿no? Así que... ¿Y no qué fue... hacía ese reloj? ¿Qué tenía? El ¿Qué reloj, tenía? bueno, el ¿Qué reloj, función? para su época era una obra de ingeniería muy interesante, ¿no? Tenía varias, a lo largo de las fotografías, tiene varios círculos de superior, ¿no? Pues, el reloj marcaba pues la fase de la luna, el movimiento de los planetas, ¿no? Algo que para su época era muy interesante. Los segundos, los minutos, recordemos que es un reloj del siglo XIX. Pero lo interesante, quizás, En más computadora, novedoso, sin nada. claro, aparte de la hora, ¿no? Era que, según se escribe en la descripción del reloj, era que a las 12 del día un sistema izaba el himno, tocaba el himno nacional, y izaba la bandera, ¿no? Mientras pasaba eso, que se izaba la bandera sola, y el reloj tocaba el himno, dos muñequitos mecánicos hacían marchaban. Mientras marchaban, al costado de unas imágenes, habían 10 imágenes, 10 pinturas de la historia del Perú, que marcaban la historia del Perú, y iban girando, ¿no?
se hagan imágenes pintadas que van girando de la historia del Perú, tal como el 2 de Mayo, ¿no? La fundación del Cusco, ya, iban girando, mientras estos soldaditos mecánicos iban moviéndose, se tocaba el himno y se izaba la bandera sola, ¿no? Entonces, para su época eso era algo, incluso ahora sería muy interesante, en su época era lo máximo en la tecnología, ¿no? Entonces, ese reloj que era la admiración en el Parque de la Exposición, estuvo ubicado más o menos a la altura, que antes sería la avenida 28 de Julio, con Wilson, más o menos por ahí estuvo ubicado este reloj, tuvo ese fin, ¿no? Yo creo que debería ser reconstruido, ¿no? Para ser colocado en un sitio cercano donde estuvo originalmente. Bueno, muchas gracias Marco Antonio por esta brillante explicación referente a estos hechos históricos. Ha sido muy didáctico y ha sido muy interesante. Así que te agradecemos. Ya estaremos hasta otra oportunidad, y a todos los invitados, los asistentes a esta charla, pueden adquirir los libros de Pinceladas Limeñas en Librería El Caminante. Bueno, nos despedimos y los invitamos para el día 20 de enero en la presentación del libro La República Imaginada, representaciones culturales y discursos políticos en la época de la independencia, del historiador Rolando Rojas, con la participación de la historiadora Marisa Bazán y el investigador principal del Instituto de Estudios del Perú, Raúl Asensio. Muy buenas noches.